Bien, vamos a saludar con el doctor Jofre Campaña, él es fundador de Goberna y Derecho. Doctor Campaña, buenos días, gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, siempre un gusto. Gracias, doctor. Doctor, bueno, hay voces que dicen que la ley no debió ser publicada por el Ministerio de la Ley y yo pude leerlo a usted justo el fin de semana en un comentario que hace el asambleísta César Ron. Él dice que la ley no fue aprobada y no debe ser publicada, pero resulta que el presidente de la República ya envió la ley y ya ha sido publicada. ¿Qué queda hacer ahora, doctor? Bueno, lo primero déjeme mencionar que la actuación del presidente de la República constituye un acto de deslealtad democrática hacia los ecuatorianos. Es decir, cuando la Constitución que estructura el Estado faculta al presidente de la República y a la Asamblea Nacional para que dicten una ley, y más aún cuando esta ley significa obtener recursos de los ecuatorianos, los procedimientos tienen que ser muy cuidadosamente cumplidos. Es decir, no caben interpretaciones antojadizas, interpretaciones que van en línea de una postura política, ni mucho menos. Los ecuatorianos merecemos el respeto democrático, por tanto se exige de las autoridades lealtad constitucional. Pues bien, cuando hay un proyecto de ley económico urgente que se envía por parte del presidente a la Asamblea tiene tres posibilidades de actuación. La primera posibilidad, aprobar el proyecto de ley, tal como lo envía el presidente de la República. En el evento de que la Asamblea aprueba el proyecto de ley, pues se terminó el trámite, evidentemente. Pero, asimismo, el momento en que se pone a consideración de la Asamblea el informe de la comisión legislativa que ha preparado el proyecto, las modificaciones, etcétera, y acompañan al informe el texto que sería aprobado y que sería nueva ley, y la Asamblea Nacional decide no aprobar ese texto, el trámite casi se agota. ¿Y por qué digo casi se agota? Porque en ese evento la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 62, que regula expresamente el segundo debate en proyectos de urgencia económica, señala que el asambleísta ponente, en el evento de que la Asamblea no aprueba la propuesta, podrá someter un nuevo texto a la Asamblea siempre que el asambleísta lo solicite. En el caso concreto, el asambleísta ponente de la moción, el asambleísta Jiménez, no propuso un texto nuevo. Por tanto, cuando se realizó la votación diciendo no aprobamos, el proceso de aprobación de la ley concluyó, terminó con la falta de aprobación del proyecto. Por tanto, lo que se hizo después ya no está contemplado en el reglamento específico del segundo debate de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Inclusive esto de que si no se archivó o someter a votación un archivo, eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Eso tiene sentido en el evento de que el legislador proponente con el informe de mayoría le diga al Pleno, señores, la verdad es que esta ley no va a ningún lado, es nefasta para el país y por tanto propongo la votación en contra y el archivo conjunto. Es decir, no se trata de un asambleísta proponente del proyecto del partido de gobierno que busca la aceptación de la ley. De tal manera que son dos escenarios muy diferenciados. La primera violación evidente es esta, cuando ya se vota el proyecto de ley y no existen los votos, por tanto no es aprobado, y cuando no existe una nueva alternativa por el asambleísta ponente, en ese momento el trámite se agotó y por tanto todo lo que se hizo después carece de cualquier valor. De tal suerte que el hecho de que el presidente de la República haya enviado el proyecto y ya se haya publicado es deslealtad democrática de una parte, de otra parte violación evidente de la Constitución y de una tercera parte es la manifestación abierta y clara de que el presidente ha incumplido con su promesa de campaña. Y esto pues es algo que le va a costar al gobierno, no solo políticamente, sino financieramente. Porque, y ya vamos a tocar más adelante el tema,
hay muchas disposiciones que evidentemente el gobierno no va a poder obtener con este proyecto de ley y al contrario, el desgaste político va a ser muy grande. Ahora, en este escenario, ¿qué puede pasar? Lo primero, ya hay una ley que está en vigencia, inconstitucional pero en vigencia. Hay varias alternativas posibles. Que los asambleístas demanden la inconstitucionalidad es una opción, que los asambleístas, o cualquier persona, ¿no? Luego que los asambleístas propongan una modificación o una derogatoria de la ley, es otra opción. No descarto yo que algún líder político aparezca con desobediencia civil por la inconstitucionalidad de esta norma. No descarto que en algún momento dado, después del año del mandato, se proponga alguna revocatoria del mandato. Digamos, lo malo de todos estos posibles escenarios es que el país va a vivir tiempos de incertidumbre. Entonces, ¿cómo usted trae inversiones con un país que no sabe a ciencia cierta cuál va a ser su régimen tributario? Yo creo que esto es demasiado grave para el Ecuador. Doctor, ¿y si UNES hubiese votado por el rechazo de la ley, tal vez el presidente no hubiese mandado la ley como la está mandando en este momento? Bueno, es que no era un acto válido el votar por el rechazo de la ley, porque ya se había votado por la no aprobación. De tal manera que estamos ante un acto viciado, el someter a votación el archivo, y allí pues ya la conducta de UNES amerita otro tipo de análisis, ¿no? Ya es una conducta desde lo jurídico inexplicable, desde lo político. Fausto Jarrín, el diputado, lo ha mencionado muy claramente. Él sostiene que votaron de esa forma para facilitar o viabilizar, inconstitucionalmente por cierto, que la ley entre por el Ministerio de la Ley, básicamente porque son miedosos de que el gobierno los persiga. Entonces yo creo que eso es una declaración terrible, es decir, esa es una declaración propia de una dictadura. Y yo no creo que el país está viviendo una dictadura como tal, de tal manera que creo que las explicaciones de Fausto Jarrín son simplemente explicaciones que no tienen ninguna fundamentación fáctica. Creo que es una lamentable decisión, como ellos mismos han mencionado. Probablemente hay negociaciones tras bastidores, y yo creo que eso democráticamente también es una falta grave de ese movimiento político. ¿Y qué lectura darle a la posición de la presidenta Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea? En este caso, ella es la que envía la ley. Ella tal vez no debió enviarla. Bueno, es lamentable, primero porque ella no debió dar paso a que se emocione siquiera la propuesta esta que permitió, según ya es público, a UNES votar abstenerse. Es decir, parte del desconocimiento probablemente, o tal vez un acuerdo previo entre la presidenta y el gobierno. Es decir, aquí hubo una gran trampa constitucional que se le explico muy sucintamente. Cuando se envía el proyecto y la Asamblea tiene tres opciones: aprobar, modificar o rechazar, no es que los tres elementos tienen que darse a la vez para que el presidente pueda enviar el proyecto. No, al contrario, es cuando existe inacción, cuando no se adopta ninguna de las tres posibilidades que existen. Y la primera posibilidad es la aprobación o no aprobación. Por tanto, con el primer elemento, la no aprobación, se agotó el trámite. Y allí está la trampa, porque ahora nos están haciendo creer que era necesario votar por la no aprobación, votar por la no modificación parcial y votar por el archivo. Y eso pues no está contemplado ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y por tanto ahí hay una gran trampa democrática de la que lamentablemente el grupo de UNES de la Asamblea es cómplice. Y también yo debo llamar la atención por la inacción del resto de partidos o movimientos políticos. Yo me imagino si esto lo hubiera hecho algún otro presidente, pensemos en cualquiera, Bucaram por citar algo, pues que estarían pensando en destituirlo. Si esto lo hubiera hecho algún presidente tipo Lucio Gutiérrez, ya estarían pensando los bloques de la Asamblea, todos, en destituirlo. Yo no estoy diciendo que deba pensarse en destituir al presidente de ninguna manera. Lo que creo es que tiene que haber una reacción. No es posible que la Asamblea sea burlada de esta forma, que los ecuatorianos hayamos sido burlados, estemos siendo burlados de esta forma, y que no exista ningún tipo de reacción ni de los ciudadanos ni de los políticos. Yo creo que esto habla muy mal del estado de la democracia ecuatoriana. Doctor, aquí nos quedan dos figuras: derogatoria versus inconstitucionalidad de la ley. ¿Qué tiempo se tomaría la derogatoria y la inconstitucionalidad? Bueno, la derogatoria primero que entraría con un gran problema, que ya ha sido mencionado en algunos foros. Tratándose de leyes tributarias, la iniciativa la tiene el presidente. Entonces, hay quienes sostienen ya
que no hay forma de que esta ley sea derogada porque obviamente el presidente no va a proponer la derogatoria de la ley. La otra lectura es que la Constitución señala que en casos de urgencia económica, en cualquier tiempo puede plantearse la derogatoria. Pero volveremos una vez más al conflicto. Si se puede plantear en cualquier tiempo, significa que cualquier asambleísta puede tener una iniciativa para derogar una ley que tiene connotaciones tributarias, y entonces, como hay una duda, el país se verá nuevamente enfrascado en una enorme discusión. ¿Se puede, no se puede? Aun cuando se plantee el proyecto, ¿cuánto tiempo toma sustanciar un proyecto de derogatoria? Pueden ser meses, años. Y además, recuerdo que en materia tributaria, la aplicación tributaria rige a partir del año siguiente al que se la aprueba. Por tanto, estos impuestos que ya están establecidos y que rigen en 2022 son ya definitivos. En principio no hay manera de sacarlos. Y luego la segunda opción que usted mencionaba, una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, es por supuesto viable. El problema también allí es el de los tiempos. Las demandas de inconstitucionalidad en la Corte toman meses, si no años. Y por tanto, del 2022 pues ya nadie nos libera, y el 2023 habrá que ver cuáles son los escenarios políticos. Y mire usted además el enorme interés que existe en manejar la Corte Constitucional. Hay gente que está dedicada a descalificar el proceso de renovación, a descalificar a los potenciales nuevos miembros de la Corte que tienen que renovarse parcialmente este año 2022. Entonces, al final del día volvemos a lo mismo que hemos criticado durante muchos años, el manejo político de las instituciones. Y yo creo que ahora hay un interés muy claro en tomarse la Corte Constitucional, y la consecuencia ¿cuál es? Nuevamente, el debilitamiento de las instituciones, el debilitamiento del Estado de Derecho, el uso político de las instituciones llamadas a garantizar la vigencia de la Constitución y, en definitiva, más de lo mismo. ¿La inconstitucionalidad hay que hacerla artículo por artículo, doctor? Bueno, en este caso no necesariamente puede ser la inconstitucionalidad de toda la ley, porque el proceso de aprobación de la misma es un proceso viciado. Por tanto, toda la ley es absolutamente inconstitucional. Ahora, que se puede en un momento dado criticar la constitucionalidad de varios artículos porque violan principios de derecho tributario, por supuesto, por ejemplo, de la progresividad de los impuestos. Ahí hay un elemento que devendría en una inconstitucionalidad de fondo, pero tal como está el escenario actual, es toda la ley la que tiene un vicio en su aprobación. Doctor, en este panel me acompaña mi compañera Carla Aro, que tiene también inquietudes para usted. Carla. Doctor, muy buenos días. Carla Aro le saluda. Usted hablaba de que quienes pueden rechazar esta ley son los asambleístas, pero también algún líder político. ¿Cuál sería la normativa que tendría que seguir este líder político en el caso pues de que quiera hacer público y rechazar pues esta ley que está siendo en este momento aprobada por el gobierno? Buenos días, Carla. Bueno, cuando yo hablo de los liderazgos políticos que se echan en falta, es justamente la ausencia hoy por hoy de líderes que puedan mover un país en contra de una ley que no solamente representa una violación constitucional, sino que, y esto es lo más importante, la ley representa un engaño del presidente de la República. El presidente de la República obtuvo los votos para ser presidente mencionando claramente que iba a existir derogación de impuestos, la derogatoria, no al incremento de nuevos impuestos. De tal manera que tenemos un presidente que ha faltado a su palabra, ha faltado a la verdad, y esto es lo que provoca la necesidad de liderazgos políticos que puedan mover a la gente y en un momento dado ir, por ejemplo, a una revocatoria de mandato, que es una posibilidad. Sin embargo, yo he hecho en falta hoy, en el Ecuador de hoy, no tenemos esos liderazgos importantes. ¿Y la causa cuál es? Entre otras cosas, porque los partidos políticos, volvemos a lo de siempre, tienen dueños, son de caudillos, y por tanto, cuando ya los caudillos están cansados, no hay sucesores que tomen la lucha popular, digamos, ¿no? O ideológica o de cualquier otra naturaleza, evidentemente dentro de los cánones de la lucha constitucional, que implica en un momento dado revocatoria del mandato, por ejemplo. Ok, entonces usted se refiere en primera instancia a ese levantamiento social que podría existir en base de algún líder que efectivamente, como usted lo dice, y hay que analizarlo así, no lo tenemos, ¿no? Se manejan en base a intereses. Pero a nivel de normativa, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, lo primero, recuerde que cuando yo digo levantamiento social, en lo más mínimo estoy pensando en gente revoltosa en las calles. Por supuesto, ¿no? Estoy hablando muy claramente dentro de los cánones democráticos, y eso implica, eventualmente, y cito 2 o 3 ejemplos,
revocatoria de mandato o el establecimiento de nuevos partidos políticos que permitan aflorar nuevos liderazgos. Y luego, bueno, la normativa para la revocatoria de mandato está tanto en la Constitución como está en el Código de la Democracia, fundamentalmente. La normativa para dejar sin efecto por inconstitucional esta ley está también en la Constitución y está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. De tal manera que los caminos son diversos, son variados, variopintos, pero creo que de alguna manera algunos de ellos deben ser transitados por los ecuatorianos. Asambleísta, justamente ayer doctora, justamente ayer conversamos con un asambleísta de Pachacuti y él nos manifestaba pues que este tema de que la ley vaya a una derogatoria iba a ser discutido en la asamblea y obviamente esperaban el apoyo del bloque de UNES. ¿Usted considera que este ambiente se va a dar efectivamente, que los asambleístas van a tratar pues de definitivamente anular esta ley? No, yo creo que estas declaraciones son una tapadera a la ineficiencia y son una manera de simplemente generar algún tipo de reacción inmediata y que luego de unos días en el Ecuador quedará descartado. Yo no creo en la seriedad ni de Pachacuti, menos de UNES, y mucho menos en la posibilidad de que ellos como movimientos políticos vayan a liderar el proceso de derogatorio. Aquí hay algo tras bastidores que los ecuatorianos tendremos que en un momento dado encontrar. Me parece que esto no es casual, me parece que esto venía armándose, canalizándose desde tiempo atrás y por tanto aquí no hay coincidencias. Aquí lo que han habido es actuaciones reñidas con la Constitución que han permitido que de forma ilegítima e inconstitucional un proyecto de ley que debió ser guardado porque no fue aprobado, hoy día sea ley de la República. Y los gremios, estos pequeños actores sociales, ¿considera usted en base a su experiencia que puede haber algún tipo de manifestación hacia este proyecto que de pronto ha sido también como una cortina de humo para los temas que se han venido dando en la Asamblea, como por ejemplo los Pandora Papers? Mire, los gremios en el Ecuador fueron destruidos por el gobierno de Correa. De tal manera que hay que ser claros con eso. Hoy día las cámaras representan poco o nada, las cámaras de la producción en general. Los colegios de abogados no existen. Se me preguntan hoy por hoy quién es el presidente del Colegio de Abogados del Guayas. No tengo la menor idea de quién será. ¿Quién es el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha? Ninguna idea. Las universidades no cuentan en estos temas. No hay estudios de profesores, publicaciones, revistas universitarias que puedan exteriorizar pensamiento, especialmente en temas de esta coyuntura política. De tal manera que los gremios, universidades, cámaras están anulados. Los medios de comunicación ya nadie los lee, me refiero a los escritos, y lo que quedan son opiniones en canales digitales como este o en los canales formales. Lamentablemente el pluralismo no está siempre presente y usted tiene hoy día pues canales de televisión, los de máxima audiencia, y simplemente se han convertido en medios sectarios. Apoyan claramente algunos al gobierno y por tanto allí no se admiten voces disonantes. De tal manera que las posibilidades de reacción a través de gremios, como usted me plantea, en mi opinión no existe. Y eso no deja más el escenario que para nuevos movimientos políticos. Es decir, tiene que haber una reacción de orden político, pero con política institucionalizada, es decir, partidos o movimientos políticos. Doctor, usted nos da a entender que los medios son aliados del gobierno y se han convertido en actores políticos. Algunos sí, por supuesto, pero sin ninguna duda, claro que sí. Y lo afirmo sin ningún miramiento. Siempre hay excepciones, indudablemente, pero algunos medios pues están absolutamente comprometidos, ¿no? Y en parte algunos medios están comprometidos por algo que es lamentable, la pauta. Es decir, hay medios que dependen de la pauta gubernamental y por tanto tienen compromisos con el gobierno, porque si los medios se desvían, entonces el gobierno les quita la pauta. Esto no es nuevo de este gobierno, esto lo instauró Correa y probablemente antes de Correa sucedían cosas similares. Pero lamentablemente por eso es que hoy pagamos los efectos del debilitamiento de los medios de comunicación producido en los últimos 10 años. Y eso pasa también en los gobiernos locales, ¿no? Y provinciales. Bueno, allí es peor, allí es peor. Mire, hay muchas radios, a mí me da pena decirlo, pero las radios dependen de la pauta de los gobiernos locales. Entonces, cuando los gobiernos locales les quitan eventualmente la pauta, esos medios de comunicación que son las radios, pues sufren de una manera muy fuerte el efecto financiero de ese montaje.
Entonces, hay un problema de fondo, que el Ecuador no termina de discutir, y eso es fundamental discutir. Por ejemplo, una norma básica tendría que ser la prohibición absoluta para que cualquier gobierno gaste dinero en medios de comunicación. Punto, absoluta. Y así como los medios tienen concesiones del Estado, tienen la obligación de devolverle tiempo o minutos al Estado, o tratándose de los periódicos, espacio al Estado para publicaciones de interés general. Pero yo creo que una de las grandes reformas en este país tiene que ser eliminar el financiamiento de los medios de comunicación por parte de los gobiernos. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Está claro lo que nos Siempre ha... Gracias a usted, doctor. Muy amable al doctor Jofre Campaña, fundador de Goberna y Derecho.